Su tiempo de oración, tiempo de intercesión por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel. Vamos a seguir nosotros insistiendo la importancia que implica en que nosotros como pueblo de Dios entre los gentiles sigamos orando por la paz de Jerusalén. En estos días nos hemos alegrado, nos hemos gozado al mirar la liberación de los rehenes ya en la faja de Gaza. Y bendecimos a Dios por ello y estamos contentos por este milagro que Dios le concedió. Creo que también fue una respuesta a los miles o millones de hermanos en la fe que en un tiempo en otro han estado uniendo en oración, tanto por esos medios como por otros muchos medios más en los cuales de una manera consistente estuvieron clamando al Eterno por la liberación de los rehenes, y damos gracias a Dios por este milagro que se llevó a cabo. Pero creo que nos es importante también considerar de que sobre el tratado que se llevó a cabo no quiere decir de cese al fuego en la faja de Gaza en contra y la liberación de los rehenes, y también el llevar a cabo que el grupo terrorista Hamas en la faja de Gaza se rinda, entregue las armas y quede en una manera ya completamente eliminado. Pero a la misma vez también tenemos que considerar que eso se llevó a cabo. También Israel tuvo que decirlo así, también pagar un alto precio, y esto es en que también ha tenido que dejar en libertad a cerca de 2,000 terroristas, muchos de ellos, de los cuales tenían ya cadena perpetua por haber llevado a cabo actos de terrorismo en el pueblo, en contra de la población de Israel, en el pueblo de Israel, y los otros muchos más, más de 1,700 fueron los que fueron tomados, en los que tuvieron que ver con el atentado, el caso del 7 de octubre del 2023. Y queremos, vuelvo a repetir, darle gracias a Dios y bendecir su nombre por haber obrado este milagro en la libertad de los rehenes. Y bendecimos también al Eterno por la administración del presidente de Estados Unidos, presidente Donald Trump, que optó por poner presión a los países que respaldaban a este grupo terrorista, como lo es Qatar, a Turquía, Egipto y otros países más. Bendecimos a Dios también por esta administración. Pero queremos seguir elaborando la situación en el pueblo de Israel para que también nosotros no menguemos, sino que este cese al fuego no quiere decir que hay paz inminente en el pueblo de Israel, sino que hay mucho más que hacer, en lo cual debemos también de considerarlo. Y por lo tanto vamos a dar una breve información concerniente a la situación en el pueblo de la Biblia, en el pueblo de Israel, para que así juntos nos sigamos uniendo en oración por el pueblo, vuelvo a repetir, por el cual la Escritura, lo hemos dicho muchas veces, la Escritura lo declara el Señor Jesucristo, lo hace de una manera muy enfática el apóstol Pablo también, en sus diferentes declaraciones, pero de una manera muy especial el Señor Jesucristo declara diciéndonos que la salvación viene de los judíos, y nosotros damos gracias a Dios por ello. Bueno, vamos a dar una breve elaboración sobre la situación con el pueblo de Israel en este tiempo. Queremos también recordar esos puntos importantes. Creo que nos es importante a nosotros, no solamente como pueblo de Dios o iglesia de nuestro Señor Jesucristo entre los gentiles, sino también como ciudadanos de este país, y nos hemos bendecido por las acciones del pueblo de Israel. Solamente el fijarnos de que Israel barrió con todo, y cuando decimos con todo, hablamos de sus adversarios, de sus enemigos, porque ¿quién se iba a imaginar, verdad, que Israel iba a tener la capacidad de eliminar a Yahweh Sinwar y a sus dos hermanos, que fue la cabeza intelectual del 7 de octubre del 2023? ¿Quién se iba a imaginar que Israel iba a eliminar a Mohamed Deif y aún también toda la plena mayor de Hamas en la faja de Gaza? Todos ellos están eliminados. ¿Quién iba a creer y pensar que Israel iba a poder lograr hacerlo? Vuelvo a mencionar especialmente a Sinwar,
que fue el cerebro del 7 de octubre, pero sin embargo han sido borrados ya del mapa. Israel los eliminó. ¿Quién iba a pensar también que Hezbollah, al norte de Israel, está desarticulado? O sea, ya no funciona como funcionaba antes del 7 de octubre del 2023. Por las razones de que ya no opera por cuestión de la presión de Israel con los continuos ataques que llevó a cabo al grupo terrorista Hezbollah al sur del Líbano, en una manera muy marcada que quedó con los ataques y las explosiones con lo de los Vipers. Entonces todo eso miramos como una acción hecha de Israel en estos 2 años. Y también, ¿quién iba a pensar que el pueblo de Israel iba a llevar a cabo la eliminación de las fuerzas de Rabdwan? También, ¿quién iba a llegar a pensar que Hassan al-Rayya, que fue eliminado? También hablando de Ismael Yanige, uno de los peores carniceros de la historia. Este era considerado el máximo líder que jamás tenía en lo que tiene que ver en la área política. Este fue eliminado por Israel en el país de Irán, o sea, en Teherán. También podemos considerar que hubo 3 intercambios de misiles entre Israel y Irán. El tercero fue la guerra que se conoció como la Guerra de los 12 días, donde Israel se impuso y que ahorita el régimen de Ayatollah en Irán está colapsado o está colapsando. Entonces, ¿quién iba a pensar y creer que Israel iba a llevar a cabo todo esto? Y esto lo estamos mencionando por cuestión de que esto y otras cosas más han traído cambios radicales al Medio Oriente. La caída del régimen en Siria, también provocado por las acciones de Israel. La eliminación del primer ministro de los Hutis de Yemen, Ahmed Galef al-Rajawi, en la misma capital Sana de Yemen. Entonces, esto ha causado, en cuestión de lo que hemos estado elaborando, no podemos ignorar que todo eso ha causado un cambio no solo en el Medio Oriente, sino en todo el mundo. Y esto, vuelvo a repetir, gracias a Israel, que destruyó al eje iraní. Digo eje iraní porque Hezbollah era un apoderado de Irán, donde se fortaleció bajo el apoyo también del régimen en Siria. Los diferentes yihadistas que operan en Irak, operaban en Judea y Samaria, el mismo grupo terrorista en la Faja de Gaza, y los Hutis en Yemen, todos estos eran patrocinados y armados y preparados por el régimen de Irán. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, a todos los cabecillas de estos grupos terroristas, especialmente entre ellos la cabecilla o el líder entre lo que es la área política, que fue eliminado en Teherán. Todos estos fueron eliminados por el pueblo de Israel. Podemos decir que Israel cambió la faz del mundo, no solamente en el Medio Oriente o para cambiar el Medio Oriente, sino que Israel cambió la faz del mundo. Y podemos decir que para liberarnos o librarnos de las amenazas continuas de Irán y sus apoderados que continuamente proclamaban, y creo que es importante, especialmente nuestros hermanos aquí en Estados Unidos, en los cuales ignoraban y brindaban su apoyo en una manera muy abierta al grupo terrorista Hamas y a los diferentes grupos yihadistas que operaban con el propósito de la destrucción del pueblo de Israel bajo el logo de libertad a Palestina. Ignoran voluntariamente de que continuamente ellos proclamaban muerte a América y muerte a Israel. Aún llaman a Estados Unidos el demonio grande y a Israel lo llamaban como el demonio pequeño.
Tenemos que considerar que el extremismo siempre ha querido destruir a Israel y a Estados Unidos y también a los países del occidente, o sea, a los países especialmente democráticos. Ahora, eso es lo que Israel llevó a cabo en estos 2 años del conflicto en la Faja de Gaza. La destrucción del grupo terrorista Hamas en la Faja de Gaza y sus líderes, la destrucción del grupo terrorista Hezbollah y sus líderes, Assad en el régimen de Siria, que fue destruido. También destruyó a los Houthi, los ha golpeado y también eliminó a su líder. Y también miramos los 3 intercambios de misiles que tuvo Israel contra Irán, donde Israel no solamente destruyó la infraestructura y también la capacidad para enriquecer uranio en Teherán, sino aún también aniquiló a sus diferentes líderes en el ejército y también trajo la muerte a sus diferentes científicos. Entonces, todo esto provocó un cambio drástico en el Medio Oriente. Pero, sin embargo, ahora que se llegó al fin de la guerra en la Faja de Gaza, y vuelvo a repetir, bajo la presión del presidente Donald Trump a los países que respaldaban a los cabecillas del grupo terrorista Hamas, se ha llevado a cabo un cese al fuego. Pero es importante entonces que entendamos esto, de que en este tratado que se llevó a cabo y los países que atendieron a este tratado ahora en este octubre, el día lunes, en el 2025, que se llevó a cabo en Egipto, quiero mencionar los países que atendieron para que tengamos una noción de qué tan irónico es y qué tan ilusorio es el llegar a creer y pensar que el fin de la guerra en la Faja de Gaza habrá paz en el Medio Oriente. Y no es así. Fijémonos los países que atendieron. Entre ellos está Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Canadá, Ciprus, Francia, Grecia, Hungría, Indonesia, Irak, Italia, Japón, Jordán, Kuwait, Países Bajos, conocidos como Netherlands, Noriega, Omán, Pakistán, líder palestino o el líder en Palestina, que no es un país, sino que reconocido como un país, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, España, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos. Y a la misma vez también atendieron a esta cumbre o a esta reunión algunas organizaciones internacionales, como el representante de las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres, y también el consejero presidente europeo, Antonio Acosta. Entonces, mencionamos estos países por cuestión de que qué tan fácil podemos caer el ignorar que tal acuerdo es solo una ilusión o un espejismo, por varias razones. Una es porque las naciones del Medio Oriente buscan la destrucción del pueblo judío. El conflicto es más que o voy a decirlo así, que ignoran o quieren ignorar voluntariamente que el conflicto en el Medio Oriente, los países del Medio Oriente con el pueblo de Israel, es un conflicto más allá que simplemente una guerra armada, sino que Israel y Europa o también los países democráticos de Estados Unidos no han especialmente ellos, Israel lo ha entendido, pero los países de Europa y Estados Unidos, un poco por la administración que tenemos del presidente Donald Trump, que no es una guerra armada, sino que es una guerra de ideologías, de un extremismo islámico, que estos por décadas han envenenado a sus ciudadanos contra el pueblo judío. ¿Cómo vamos a nosotros poder llegar a pensar y creer que los países que fueron a esta reunión busquen en sí mantener una paz y una aceptación al Estado de Israel? De los países que atendieron están aquellos que continuamente condenaban a Israel durante el conflicto. Y otros aún de los países que los cuales mencionamos
apoyaban o apoyan todavía a grupos terroristas. Entonces es algo irónico y digo que es un espejismo llegar a pensar y creer que el fin de las hostilidades en la Franja de Gaza, esto traerá paz, sino que los países que estuvimos leyendo, entre ellos países que enjuiciaron y condenaron y dieron la espalda al pueblo de Israel, está Francia, está aún, ¿qué podríamos decir de España? Esos países en los cuales dieron sus declaraciones al establecimiento de un Estado palestino en una forma en lo cual ignoraron conscientes o inconscientemente la situación del pueblo de Israel. Pero luego están también otros países, podría mencionar más, Canadá y otros más, pero están los otros países que están en el Medio Oriente, como Pakistán, Qatar aún que era el que aloja a los cabecillas intelectuales, líderes políticos del grupo terrorista Hamas. Y sin embargo, fueron los que estuvieron en la reunión. Egipto, Turquía, que aún señalaba al primer ministro Benjamín Netanyahu llamándolo como Adolfo Hitler. Entonces, ahora se reúnen para querer establecer supuestamente un cese al fuego para terminar la guerra. Y piensa que con esto Israel ya va a estar en paz. Esto es vuelvo a repetir, esto es un espejismo, es una ilusión solamente. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir que las naciones que atendieron están aquellos que continuamente condenaron a Israel durante el conflicto. Y están las naciones en las cuales también prestaban sus territorios para atacar a Israel, como lo es el país de Irak. Y están los países en los cuales también monetariamente apoyan continuamente a los grupos terroristas que buscan la destrucción del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es que se puede confiar en un grupo de países en los cuales en el pasado han buscado la destrucción del pueblo de Israel? Y esto lo podemos mirar basado precisamente a la declaración del apóstol Pablo cuando menciona en la primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, que menciona de esta manera, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente. Mencionamos aquí también en los diferentes cabecillas de las organizaciones internacionales que también asistieron a esta reunión. Entre ellos, el secretario general Antonio Guterres, que en todo el conflicto estuvo señalando al pueblo de Israel, estuvo condenando al pueblo judío, especialmente al primer ministro de Israel. Entonces, si este secretario general, sus muchas declaraciones en el pasado fueron desbalanceadas, completamente en contra del pueblo de Israel, ¿cómo es que ahora puede verse envuelto supuestamente en un tratado del fin de la guerra, donde será el inicio de que el pueblo de Israel tenga paz? Vuelvo a mencionar, esto es solo un espejismo y solamente lo que miramos es el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, que cada día estamos oyendo que cuando diga paz y seguridad, no solamente para el Medio Oriente, sino a nivel mundial. Pero cuando digan a lo que estamos oyendo continuamente, especialmente entre el pueblo de Israel, porque es el que más anhela y desea tener paz, pero que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente, no solamente al pueblo de Israel, sino a una destrucción a nivel global. Lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios entre los gentiles, seguir orando por el pueblo de Israel, porque el conflicto no ha terminado. Tal vez la guerra armada hay una pausa o se termine, pero sin embargo Israel tiene un conflicto de por décadas y es el conflicto o el pelear contra la ideología del extremismo islámico que continuamente buscan la destrucción del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir orando y pidiéndole a nuestro Dios bendición por el pueblo de Israel. Orar por la paz de Jerusalén. Así que los invitamos a todos nuestros amigos y hermanos en el nombre del Señor Jesucristo que nos unamos a orar por el pueblo de la Biblia, orar por el primer ministro de Israel en estos momentos que se encuentra bajo una presión tremenda, no solamente dentro de su gobierno, sino también a nivel internacional y también a la misma vez
una presión por por el presidente de Estados Unidos y su administración. Así que nos unimos a orar por el pueblo de Israel, diciéndole: Señor, bendito Dios, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, te damos honra y te damos gloria. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Dios, tú eres bueno. Nosotros seguimos confiando y esperando en ti, mi Dios, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nosotros estamos conscientes que a través de ellos hemos adquirido bendición, Señor, porque tú lo manifestaste, que la bendición a nosotros, los gentiles, ha llegado a través de tu pueblo. Nosotros nos unimos para pedir fortaleza, bendición, sabiduría espiritual por tu pueblo Israel, especialmente por el primer ministro de Israel, que lo sigas guardando, Señor, fortaleciendo en la situación que prevalece entre su propio gobierno, entre su propio país. Te pedimos, Señor, por él, por fortaleza y protección. Te pedimos también, Señor, por unión entre el pueblo de Israel. Pedimos bendición por los líderes espirituales y seguimos también pidiendo bendición, Señor, por cada uno de aquellos en los cuales se encuentran todavía, Señor, a la vanguardia allá en la Faja de Gaza. Te pedimos por el ejército de Israel y pedimos también, Señor, una pronta recuperación de los rehenes, aquellos que tendrán de confrontar problemas psicológicos, te pedimos, Señor, o traumas por causa, Señor, de la situación en la cual se encontraban en la Faja de Gaza. Pedimos una pronta recuperación para todos y cada uno de ellos. Nosotros, Señor, pedimos bendición y oramos por la paz de Jerusalén. Tú eres nuestro Dios, para siempre tu misericordia. Guárdanos en ti, Señor, por amor a tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos, pues seguimos dándole honra y gloria al Eterno y seguimos invitándole para que usted se siga comunicando con nosotros. No deje de comunicarse si usted tuviese alguna pregunta o algún comentario concerniente a lo que aquí seguimos elaborando. Llámenos al 831-613-0976. Vuelvo a repetir, el número es 831-613-0976. Somos la estación que alumbra tu camino. Somos Radio Resplandecer.